Gloria a Dios. Bueno, ahora sí lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Acercándose al otro lado le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos. Y tenemos aquí algo, y es: Dios hace un llamado. Aquí da una parábola como ejemplo, y Dios hace un llamado. Muchos dicen sí y no van, promesas de servirle al Señor, pero no las cumplen. Y uno ve constantemente a las personas que dicen: ahora sí voy a ser mi discipulado, ahora sí voy a servirle a Dios, y emocionalmente se comprometen, pero finalmente a los pocos días no vuelven. Algo pasa, y es muy delicado. Antes de iniciar, quiero que miremos esa parte de Eclesiastés capítulo 5, Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 7. Eclesiastés 5 del 4 al 7. Vamos a ubicarnos ahí, no está en el boletín, pero vamos a mirarlo. Así que, porque es bueno que tengamos claro esto. Dios hoy nos quiere hablar, y ¿qué dice ahí? Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Y no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y muchas palabras, mas tú teme a Dios. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Tengamos cuidado en hacer promesas a Dios. Y cuando nosotros decidimos, mire que aquí dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel. El ángel es la persona que Dios pone ahí a dirigir, sea quien sea, que fue ignorancia. Porque es que el compromiso no es con un pastor, no es con un líder de la iglesia, no es con una junta de una iglesia. El compromiso es con Dios. Cuando yo digo voy a ser un discipulado, no me comprometo con el pastor, me comprometo con Dios. ¿Sabe por qué? Porque a sus rediles que vengo a recibir la enseñanza de su palabra, y es Él el que me debe enseñar. Entonces es importante que nosotros tengamos claro que no podemos fallarle a Dios. Ahora, hay ocasiones donde yo me comprometo con Dios, por ejemplo, a ser mi discipulado, pero tengo que se me presentó un viaje. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Dios me va a exhortar por eso? Tal vez no, porque Él conoce las necesidades y está ahí. Pero lo importante es que cuando regrese de su viaje, entonces continúe, o sea, ya no te apartes de Dios, ya no te apartes de Él. Eso es importante. Y dice: si nosotros no lo hacemos, Él destruirá la obra de sus manos. ¿De cuáles manos? ¿Qué eres tú? Obra de las manos de Dios. ¿Eres tú obra de las manos de Dios?
Y entonces después que uno hace una serie de compromisos, yo he visto mucha gente que ha hecho compromisos que ni siquiera valió advertirles que no los hicieran. Hicieron una serie de compromisos con Dios y no los cumplieron y ahora viven enfermos, nada, y en enfermedades graves. Y no estoy tratando aquí de meterles terror con esto, no. Estoy tratando de decirles, si alguna vez ustedes le hicieron promesas a Dios, pídanle perdón a Él si le han incumplido y háganlo ahora. Reconcíliense con Dios y prepárense y sírvanle a Dios de la manera en que Él quiere que lo hagamos. Así que, mis amados hermanos, es lo que Dios nos enseña hoy. Y el título de esta enseñanza es llamado y obediencia. Llamado y obediencia. Todos los días Dios nos llama, desde que nos levantamos hasta nuestro dormitar. Incluso en medio del dormitar a veces soñamos estarle sirviendo a Dios o hablando con Dios. Y Él quiere que nosotros hagamos lo que Él desea que nosotros hagamos. ¿Y qué es lo que Él desea que nosotros hagamos? Primero, que busquemos nuestra salvación. Pero ¿cómo se busca la salvación? Cuando conocemos a Dios. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ahí está. Después, que busquemos primero la salvación, después la bendición. Después que busquemos la bendición. Entonces estamos llamados a buscar la bendición de Dios. Dios quiere que busquemos su bendición. Es deseo, es más, anhela ansiosamente, dice la palabra en Isaías, que yo busque la bendición de Él. Él lo anhela y espera que lo hagamos. Entonces, aquí nos da la parábola del padre que contrató a los dos hijos, o les dijo: ve a mi viña a trabajar. Y el primero le dijo: no, padre, yo no quiero ir para allá, estoy muy cansado. Tal vez de allá, no dice ahí, pero dice, tal vez pensó esto: no voy a ir a trabajar. Y después le dice al otro: ve a trabajar a mi viña. Y él le dice: sí voy, por llevarle la idea al papá para que no se disgustara tal vez. Y no fue. Pero dice que el que dijo que no iba, después como que se arrepintió y dijo: no, si papá me necesita, voy a ir a trabajar a la viña. ¿Cuál de ellos dos, dice, hizo la voluntad de Dios? El que dijo que no iba, pero que finalmente fue, ¿cierto? Y es que a veces nosotros decimos: yo no le voy a servir a Dios, pero finalmente como que algo dentro de mí me llama la atención y entonces termino sirviéndole al Señor. Esto no es cuestión de obligación, es de voluntad, es de amor a la obra del Señor. Realmente, cuando tú amas a alguien, yo no sé cuántos se enamoraron alguna vez o están enamorados, qué sé yo, y amas a alguien y quiere dar lo mejor para esa persona porque la amas, porque no quiere perderla. Quiere dar lo mejor. Aún el tiempo que no tienes lo saca para darle a esa persona porque la amas. Esa es la misma manera en que nosotros tenemos que servirle al Señor, con amor. No con obligación, con amor. No porque el pastor nos pone un yugo y entonces dice tiene que servirle, nos asustó, nos metió terror y entonces le vamos a servir al Señor. No, así no es. Sino porque yo amo a Dios, porque aprendí a amar a Dios, porque voy a conocerlo y al conocerlo voy a decidir servirle. Es importante. ¿Qué hicieron los apóstoles que llamó Jesús primero? Los discípulos. Dice que los cogió y anduvo con ellos durante 3 años. ¿Qué hacía durante esos 3 años? Prepararlos, ¿verdad? Ellos no sabían nada. Tal vez algunos tenían algún conocimiento, habían estado en
en la ley antigua, pero no tenían el conocimiento de la gracia, no conocían a Cristo. ¿Qué hicieron ellos? Durante 3 años y medio conocer a Cristo. Cuando lo conocieron, entonces dieron después, por amor a Él, a la persona que habían conocido, dieron sus vidas por ellos. Dieron sus vidas por Él, por amor a Él. Así que, mis amados, llamado y obediencia es lo que Dios nos llama. El llamado de Dios es que lo conozcamos mejor a Él, mejor, que seamos sus amigos. Quiere Dios que seamos sus amigos, más que sus discípulos, es que seamos sus amigos. Es el deseo de Él. Juan 15:14. Juan 15:14. ¿Qué dice ahí? Vosotros sois mis amigos. ¿Qué? ¿Cómo somos amigos de Dios? Si hacemos lo que Él nos ha mandado. ¿Qué fue lo que nos mandó el Señor? Cuando ya lo conocemos y somos sus amigos, no está ahí, pero vamos a ir a Mateo 28:20. Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué nos dice ahí Mateo 18, 19 y 20? ¿A qué es? ¿Qué es lo que nos ha mandado? Aparte de obedecerle, ¿qué más nos ha mandado? Hay una obra grande a la que Él nos ha mandado, que es su viña. ¿Cuál es esa? ¿Ya se ubicaron? Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí tenemos entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que haga? Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Inicialmente nos manda obediencia, conocimiento, obediencia, pero luego nos dice, hagamos el trabajo que Él inició, o continuemos con el trabajo que Él inició. Pero también su llamado es que lo amemos y le sirvamos con todo el corazón. Ese es su llamado, que lo amemos y le sirvamos con todo el corazón. Juan 14, 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Yo le amaré y me manifestaré a Él. Dice, ¿qué es lo primero que nos llama a hacer? A guardar sus mandamientos. Para guardarlos, ¿qué tenemos que hacer? Grabarlos, ¿cierto? ¿Cómo voy a guardar algo que no me sé, cierto? Tengo que grabarlos en la mente. Ese es el pacto, y uno llama un pacto, nuevo pacto. Acuérdese, estamos antiguo y nuevo pacto, ¿sí? Nuevo pacto. Antiguo pacto, ¿qué tenía? ¿Sí se acuerdan que le enseñé la semana pasada? El antiguo pacto, ¿cómo era? Había un utensilio que el Señor hizo. ¿Cómo se llamaba? El arca, ¿cierto? Dentro del arca, ¿qué había? Había el maná, la vara de Aarón, y ¿qué otra cosa? Y los mandamientos que Dios había escrito ahí. Esa era el arca ¿de qué? Del pacto, ¿cierto? El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Antiguo pacto. Nuevo pacto, ya ese antiguo pacto queda allí sustituido por el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Hebreos 10, 16 a 17 vuelve a colocar Dios ya no en una urna, ya no en un arca, sino ¿dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Hebreos 3:6
¿qué nos dice? Que nosotros ahora somos casa de Dios. Y Apocalipsis, perdón, 1 Corintios capítulo 6 nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces ahora tú y yo somos el templo de Dios. Ya no es el tabernáculo como antes. Ahora tenemos un nuevo tabernáculo. ¿Quiénes son el tabernáculo del Señor? Nosotros mismos, ¿verdad? Somos la casa de Él. Y en ese tabernáculo es donde se debe guardar ¿qué? En el antiguo tabernáculo se guardaba ¿qué? En el lugar santísimo, ¿qué se guardaba? Pronto les voy a dar una clase de eso, de lo que es el tabernáculo, porque él tiene mucho significado. Entonces, anteriormente en el tabernáculo se tenía tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿cierto? En el atrio era donde se hacían los sacrificios. El lugar santo era donde se reunía la gente a adorar a Dios. Estaba en la mesa de la proposición y el candelabro, que es la sombra de lo que había de venir. En el lugar santísimo estaba el arca, ahí estaba el arca. ¿Y qué tenía esa arca? Ya lo hablamos, ¿verdad? Ahí estaba el arca, era el arca del pacto. Y allí estaba también el incensario de oro, ¿cierto? Ahí estaba también ahí. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca y el incensario de oro, ¿verdad? Donde se quemaba el incienso para el Señor. Ahí estamos, entonces, ahora lo vamos a traer al Nuevo Testamento, ¿cierto? Ya no tenemos un templo físico, por eso Hechos capítulo 17, verso 24 dice que ahora Él no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿cierto? Ya no habita ahí. Entonces, ¿dónde habita Dios ahora? En nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Él habita en nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos tres partes: el alma, el corazón, espíritu y la mente. Dios dijo en Mateo 22:34 que teníamos, cuando le preguntaron cuál es el primero y más grande mandamiento, y él ¿qué dijo? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Si se ponen a mirar, ahí están las tres partes del tabernáculo: mente, corazón y alma, ¿verdad? Ahí está. Entonces el tabernáculo de Dios, ¿ahora dónde está? ¿Dónde está? ¿Me estoy haciendo entender? En nosotros, ¿verdad? En nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, ¿cierto? Ahí está, en nuestra alma. Mente, la mente es el atrio, el corazón lugar santo y el alma lugar santísimo. O sea que empezamos por acá, que es por donde entran los pensamientos, los bajamos al corazón y los llevamos al alma. Ya todos sabemos que el alma está en los lomos, ¿cierto? Entonces, después también les voy a dar una enseñanza de esa parte. Entonces, estamos ahí, ¿cierto? Ahora nosotros somos el tabernáculo de Dios. Entonces, ¿dónde debe estar los mandamientos? Los grabamos en la mente, sí, porque por ahí tiene que entrar, ¿cierto? Luego los llevamos al corazón y finalmente, ¿dónde tendríamos que santificarnos? En el alma, ¿cierto? Entonces tenemos eso claro. Dios necesita que este ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, estén en santidad, sean guardados, dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ser guardado? El tabernáculo de Dios, el templo de Dios que está en nosotros. Estamos ahí entonces para entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. Decíamos en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué pasará?
será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué los mandamientos? ¿Por qué tenemos que tener los mandamientos? Amén, son el camino, pero ¿qué hace Dios con esos mandamientos? ¿Cuál es la base de los? Jesucristo hizo el pacto en la cruz y allí derramó su sangre, ese es el nuevo pacto. Pero nos llama a ese nuevo pacto ¿cómo? Nos llama a ese nuevo pacto porque es el nuevo pacto. Antiguo pacto que tenía el antiguo tabernáculo, ya les expliqué, pero en el lugar santísimo que había, el arca, que tenía el arca, los 10 mandamientos, ¿cierto? Entonces ahora estamos en el nuevo pacto. ¿Qué tiene que tener el nuevo pacto? Los 10 mandamientos, ¿cierto? Lo dice Hebreos 13, 3, 10, 16 y 17, ¿cierto? No me lo estoy inventando aquí, lo dice la palabra del Señor. Entonces ahí está, ¿cierto? ¿Lo estamos entendiendo? Entonces Dios quiere que le sirvamos de corazón. ¿Por qué del corazón? Ya le expliqué lo del tabernáculo. Porque el corazón es ¿qué? El lugar ¿qué? Santísimo, ¿cierto? No, santo. Santo, el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santísimo? Donde tenemos que almacenar nuestra santidad. ¿Qué es lo que tenemos que salvar para que vaya al cielo? El alma, ¿cierto? Por eso ese representa el lugar santísimo, porque nada del resto puede entrar al reino de los cielos. Necesitamos darle santidad al alma, ¿cierto? Lo que tenemos que salvar es el alma. Este cuerpo, esta carne, no puede entrar al reino de los cielos. Se tiene que quedar, se volverá polvo. Dice la palabra ya en 2 de Pedro capítulo 2 que la tierra reclamará a sus muertos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella se va a fundir después, dice los cielos y la tierra que existen ahora, lo dice en el capítulo 3 de 2 de Pedro, que existen ahora se fundirán y se convertirán en ¿qué? En un lago de azufre y fuego, es azufre hirviendo. Y entonces, ¿por qué dice que reclamará a sus muertos? Porque ese es el lago al que nos habla Apocalipsis capítulo 21, verso 8, que serán lanzados los que no siguieron al Señor, los que no obedecieron al Señor, a ese lugar, ¿cierto? Al lago que arde con fuego y azufre. Y ese lago, ¿quién será? ¿De dónde apareció? De la tierra. Es la tierra de este tiempo. Para quienes ya decidimos obedecer al Señor y nos salvamos, ¿qué tenemos? Nuevos cielos, Apocalipsis capítulo 21, nuevos cielos y nueva tierra, ¿cierto? Ya no es esta tierra, ya son nuevos cielos y nueva tierra. La tierra que no maldijo el Señor, sino que es una santidad. Esta tierra fue maldita cuando el Señor dice que el hombre pecó. Ahí en Génesis 3 nos enseña que el Señor dijo, maldita será la tierra por su causa. Maldijo la tierra, ¿cierto? ¿Por causa de quién? Del hombre, del pecado del hombre, de la desobediencia del hombre. Así que esta tierra es maldita. Usted se siente feo, pero ¿cómo si es la creación de Dios? ¿Cómo puede ser maldita? Bueno, Él la creó, pero por causa del pecado, de la desobediencia del hombre, Dios la maldijo, ¿verdad? Entonces, como somos hechos del polvo de la tierra, nuestro origen es del polvo de la tierra, entonces ¿por qué dice la tierra que reclamará a sus muertos? Porque le pertenecemos a ella. Si nosotros no obedecemos a Dios y adquirimos la vida eterna, nos vamos a quedar, ¿dónde? En esta tierra, ¿verdad? En esta tierra. Gloria a Dios. Podemos entonces entender lo de Juan 14:21. Podemos aprender cómo hacer su llamado divino si estudiamos la vida y las enseñanzas de Jesús, quien no solo habló de dicha voluntad, sino que también la cumplió. Juan 17, 16 y 17. Juan 7, 16 y 17. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de ¿quién? ¿Sino de quién? Sino del que me envió. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué tiene que conocer? Si la doctrina es de Dios, hermanos. Así que si yo empiezo aquí a añadirle y a quitarle, esa doctrina no es de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué nos lleva al reino de los cielos? La doctrina de Dios. Por eso, en Hechos capítulo 17, verso 11, los de Berea entendían muy bien esta enseñanza. Y aunque era Pablo y Silas quienes les enseñaban en ese tiempo, decía que ellos escudriñaban la escritura para saber si lo que Pablo y Silas les enseñaban era verdad. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo único que nos lleva al cielo. Yo puedo aquí motivarlos a ustedes con palabras muy bonitas, pero si no está la palabra de Dios en su vida, están perdiendo el tiempo. Y entonces serían, Dios los libre, pero serían de los que llegan allá al cielo y le dirán: Señor, Señor, pero hasta nosotros servimos en la iglesia, damos nuestros diezmos, no faltábamos. Y dice: sí, pero yo no los conocí. Hacedores de maldad, al fuego eterno. Tremendo que le digan a uno eso, ¿no? Después de 40 años, 50, 60 años, qué sé yo, en una iglesia, creyendo que le estamos sirviendo a Dios, pero que no teníamos la doctrina de Él, y que nos digan eso va a ser muy fuerte. Por eso es importante que nosotros tengamos claro, y es: no podemos despegarnos de la palabra del Señor, no podemos salirnos de las sendas antiguas. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? Tal como enseñaron los apóstoles la palabra de Dios. Corintios dice que debemos ser edificados en la doctrina de los apóstoles, siendo la principal cabeza de ángulo Jesucristo mismo, lo dice. Entonces tenemos que mantenernos ahí. De hecho, respecto a su propósito en la vida, el mismo Jesucristo declaró en Juan 6:38, ¿qué dijo? Porque he descendido ¿de dónde? Del cielo, no para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo, ¿cierto? No hacer la voluntad de lo que el pastor me dice aquí en la tierra. No, tengo que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Debo esperar el llamado de Dios o alguna señal o visión para saber cuál es mi propósito para mí, cuál es el propósito de Dios para mí. Es importante que nosotros tengamos eso claro. Y no solo es a través de su palabra, como Él comunica su mensaje y hace el llamado a la humanidad, solo es a través de su palabra. No lo comunica el mensaje de otra manera. Miremos ahí Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Cómo es el proceso de la vida cristiana en Cristo? ¿Cómo fue que Cristo se manifestó a nosotros? ¿Cómo se manifiesta ahora con nosotros? ¿Cómo nos enseña Dios ahora a nosotros? Hebreos 1, 1 y 2. ¿Qué nos dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En otro tiempo, ¿cómo nos habló? ¿Cómo le habló a nuestros padres? Por medio de los profetas. Ahora vamos a mirar, dice: en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ahora nos habla por profetas también, ¿cierto? No. La palabra dice que no. Y entonces el profeta que me dijo que Dios le mostró que ese es un mentiroso, dice la palabra, ¿no? Cuando ustedes leen Jeremías 23, dice la palabra que hablan cosas que Él no les ha mandado decir. Y es muy claro. Entonces, ¿cómo nos habla Dios ahora? No, pero es que lo que me dijo ese señor o aquella mujer me dijo y se me cumplió. Y entonces, si eso no es de Dios, ¿cómo se me pudo haber cumplido? Cuando tú lees Mateo 24, 24, entenderás esa parte. ¿Por qué se te cumplió? Y es que los siervos de Satanás adivinan. Son falsos maestros, falsos cristos y falsos profetas que adivinan, y dice, y cuidado con esto, aún los escogidos serán engañados, y hacen milagros. Entonces, no, pero es que allá sí eso es el lugar porque se ven los milagros.
En todo lugar se ven los milagros si usted dispone su corazón para que Dios lo haga. Pero no, la señal no puede ser un milagro. Entonces, tenemos que tener claro, dice, Dios constituyó ahora, es al Hijo a quien nos habla, y Él es heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es cuando entonces sorpresivamente notamos o entendemos la palabra de Dios de una manera sorprendente y discernimos en ella y nos encontramos todo lo que necesitamos a fin de estar completamente equipados para toda buena obra. Entonces, para servir a Dios, ¿qué tenemos que tener? No solamente entendimiento, sino discernimiento. Una cosa es tener entendimiento y es, yo leo aquí, entiendo lo que Dios hizo, pero ¿qué es discernimiento? Discernimiento es poder profundizar en la palabra, saber en qué parte de la misma palabra el Señor me explica lo que me quiere decir en sus versículos. Eso es discernimiento. Porque no es que yo tengo discernimiento y que entonces puedo sentir que el Señor fulano de tal tiene demonios. Eso no es discernimiento, eso es un don, pero eso no es discernimiento. Discernimiento es poder entender en profundidad la revelación del Espíritu de Dios a través de su palabra. Eso es discernimiento. Y lo dice ahí la palabra. Entonces, segunda de Timoteo 3:16 respecto a esto de que tenemos que estar equipados para toda buena obra. ¿Qué nos dice segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17? Toda la escritura, note que dice la escritura, no dice el pensamiento, la revelación del hombre, no, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos prepara para toda buena obra? La palabra de Dios, ¿verdad? Su palabra es lo que nos prepara. Así que vamos a trazar una estrategia. Y entonces voy a hacer un libro, yo encuentro varios libros de esos, y es ¿cómo es que una persona puede llegar a ser diácono? ¿Cómo es que una persona puede tener revelación de la palabra de Dios? ¿Cómo una persona puede tener discernimiento? ¿Cómo salir de la crisis económica que tiene? Bueno, eso está en la palabra de Dios. Así que lo que yo escribo es una añadidura y Dios dice que no lo haga. Que no lo haga. No, pero es que es la manera en que otros puedan entender. No, más bien llévelos a profundizar en la palabra de Dios y el mismo Dios les va a dar a entender mejor que lo que el hombre pensó y narró en su libro, lo puede dar a entender la palabra de Dios. Cuando nosotros discernimos, los que hacen discipulados se dan cuenta de eso, que nos encontramos con cosas que ni siquiera en el culto habíamos aprendido. Que nos sorprende Dios cuando profundizamos la palabra de Dios, nos sacudimos, decimos, oye, por esto yo no lo había visto, no lo había entendido, pero el mismo Dios habla a través de su palabra y esos son los discipulados. Así que Dios quiere que descubramos cuál es su voluntad para nosotros, profundizando en cada uno de los versos de la Escritura y usando nuestra capacidad de razonar y discernir la palabra de Dios. Discernir no es otra cosa, discernir es en la palabra de Dios, o por lo menos a lo que se refiere la Escritura, ¿no? Porque si yo no tengo conocimiento de la Escritura, yo puedo decir que discierno otras cosas, ¿no? Pero en la Escritura solamente me centra en ello. Efesios capítulo 5, verso 17, ¿qué nos dice? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Entonces tengo que ser entendido, no puedo ser insensato. Nada, pues es que ponerme a leer toda esa Biblia, escudriñar así. ¿Cuándo voy a terminar? Efesios capítulo 4, verso 14 y 15, ¿qué nos dice ahora?
para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No dejemos que nos engañen con artimañas ahí para sacarnos el dinero. No. Entonces siembre para su casa, eso no existe en la palabra. Haga pactos con Dios con X cantidad de dinero para que Dios le dé el carro o para que le dé una mujer hermosa, eso no existe en la Biblia. Y entonces lo único que sacan es un dinero. Y aquí conocí una hermana que le sacaban dinero, ya había dado 5 millones y le estaban sacando otros 5 millones, que porque supuestamente entonces con los 5 millones no recibió su casa, pero entonces era porque Dios le iba a dar una casa mejor que de la de los 5 millones, entonces ahora tenía que sembrar otros 5 millones y era con una tarjeta de crédito que le hacían sacar ese dinero para donarlo a la iglesia. Y entonces haga de cuenta que está pagando las cuotas de su casa. Pero cuando la conocí, ella vivía en arriendo. Y le decía, pero luego usted no está pagando, porque ella me comentaba que Dios le da una casa y que le estaba pagando las cuotas. Pero luego Dios no le dio la casa, ¿qué pasó? O sea, ¿la tiene arrendada? No. Y entonces, no es que ya la tengo, sí, pero ¿dónde está? Porque está pagando arriendo. Y fue cuando me comentó, le dije, eso es un engaño. Dios no trabaja de esa manera. Más bien, pídale a Dios que te respalde en su empleo, que le ayude a ahorrar y podrá comprar su casa. Dios la prosperará de esa manera. Pero no es, Dios no necesita que le compremos sus favores, hermanos. Él no necesita eso. Tengamos cuidado con esas artimañas del error. ¿Por qué? Porque muchas veces somos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Tengamos cuidado con eso. Dios solo quiere que tus riquezas estén en el cielo y que aquí en la tierra tú siempre tengas, dice 1 Timoteo 6:8, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con ello. Eso es lo que dice Dios. Entonces, ¿para qué? Si ustedes se dan cuenta y han visto muchos ejemplos, y es aquellas personas que trabajaron toda la vida para hacer riquezas terrenales, después murieron y sus hijos andan como perros y gatos agarrados por las herencias. ¿Eso será bendición? Eso no es bendición. Eso es maldición, eso es dividir a la familia. Dales estudio, enséñalos a trabajar, que ellos mismos sostendrán su propia vida. Es la mejor riqueza que le puede dar, aparte del conocimiento de Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Entonces, yo me pregunto, ¿seremos capaces de hacer la voluntad de Dios? Claro que sí. Pues sí, pues Dios nos asegura mediante su palabra que sus mandamientos no son difíciles de obedecer, empezando por ahí, porque es la base que nos pide, ¿cierto? Pero aquellos que hablan con estratagemas de hombres dicen, no, ya usted no tiene que obedecer los mandamientos porque Jesucristo los clavó en la cruz. Eso era la vieja ley. No hay que confundir la ley y sus estatutos con el pacto de Dios, no. El pacto de Dios nunca se abolió, sigue vivo y lo trajo al nuevo pacto, antiguo y nuevo pacto. Ya les expliqué lo que significa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seremos capaces de hacer la voluntad de Dios? Sí. Dios asegura mediante su palabra que sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Miremoslo ahí en 1 de Juan 5:3. 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. ¿Y cómo son sus mandamientos? No son gravosos, quiere decir no son difíciles de cumplir. ¿Qué difícil es cumplir los mandamientos? No es difícil, es nuestro espejo todos los días. Así que no es difícil de cumplirlos. Entonces,
Mateo capítulo 5, 19, ¿qué nos dice? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quién dijo eso? Jesucristo, ¿verdad? No es que alguien se lo inventó, es Jesucristo el que hizo eso, el que dijo eso, perdón. Así que, desde luego, eso significa que obedecerlo siempre será muy fácil, pero el esfuerzo que tendremos que hacer, bien valdrá la pena. No va a ser muy fácil obedecerlos, pero el esfuerzo valdrá la pena, ¿verdad? Juan 14, 23. Juan 14, 23. Jesús mismo dijo, ¿qué dijo? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, ¿qué necesitas para que seas morada de Dios, casa de Dios? Guardar la palabra de Dios, y ahí en eso incluye, sí, los mandamientos. Incluye los mandamientos. Cuando Dios nos llama, tendremos que examinar, o tendemos más bien a examinar primero nuestras habilidades, pensando, ¿estoy calificado para servirle a Dios? ¿Tengo la habilidad de hacerlo? ¿Será que sí? Pero cuando nos cuestionamos de esta manera, vamos a concluir que no podemos servirle a Dios. Si nos cuestionamos, ¿será que sí estoy preparado? ¿Será que sí puedo? ¿Será que yo sí puedo dar una enseñanza? ¿Y qué tal me equivoque? Cuando una persona quiere aprender a nadar, ¿qué tiene que hacer? Tirarse a la piscina, ¿no? Porque no va a aprender a nadar y se tira a un prado, ¿no? Se tira a la piscina. ¿Y cuál es el riesgo? La vida misma, se puede ahogar, ¿cierto? Ese es el riesgo que se tiene, se puede ahogar. Entonces, si no nos arriesgamos, nunca vamos a poder enseñar, ¿cierto? No, pero es que le puedo fallar a Dios. No importa, arriésguese que Dios te va a respaldar. Podemos hacerlo. ¿Qué le pasó a Moisés? Éxodo capítulo 4, verso 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Y cuántos han pensado eso? Ni antes ni después de tú hablas a tu siervo, porque soy tardo, ¿cómo? De habla, y torpe de lengua. Era tartamudo Moisés. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo? ¿Y al sordo? ¿Y al que ve? ¿Y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y estaré con tu boca y te enseñaré lo que vayas a hablar. Entonces, ¿por qué tener miedo de servirle al Señor? Estamos siendo llamados al servicio de Dios. No tenemos que tener miedo. No, pero es que no estoy preparado. No te cuestiones. Confíe en Dios. Eso sí, prepárate bien, porque habla, si no haces un discipulado, ¿qué hicieron los apóstoles? Hicieron primero su discipulado con Jesús, ¿verdad? Y luego Él los mandó a predicar. Entonces es importante que te prepares y le sirvas al Señor. Si sabes qué pasa cuando le servimos al Señor, allá en Éxodo 23, 25 dice, mas si al Señor tu Dios sirvieres, Él bendecirá tu pan y tus aguas. Eso significa tu alacena. Y hay algo maravilloso que termina diciendo, y quitará toda enfermedad en medio de ti. Pero vuelvo y repito, no le hagas promesas a Dios que después no le vas a cumplir, porque ahí sí es peor, ¿no? Sería terrible. Entonces, tenemos que mirar, y es, nosotros sí podemos. Moisés lo hizo, el Señor nos respaldó, nos respaldará. Pero Jesús solo nos pide lo siguiente, ahí en Juan capítulo 12, verso 26, ¿qué nos pide Jesús?
Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Mire lo maravilloso que es servirle a Dios. Hoy me decía una hermana, le envían las prédicas suyas, pastora, a unas amigas, y están felices y contentas. Esta es una forma de evangelizar también. Envíales el link de la radio. Todas las mañanas tenemos, para los que no saben, tenemos el devocional de 5 de la mañana a 9 de la mañana. Ahí estamos explicando la palabra de Dios. Y muchas formas hay hoy de servirle al Señor. Si nos da miedo confrontarnos a una persona, pues hagámoslo de otra manera. Hay muchas formas de hacerlo. Si es así, Dios nos honrará. El servicio a Dios debe hacerse como para aquel que se aparta de todo lo malo y desea hacer el bien, con pasión, con entrega total, con un corazón dispuesto, impulsado por el amor y la gratitud, teniendo en cuenta que Él entregó todo por nosotros, razón por la que debemos servirle con todo nuestro ser. Tenemos que servirle, es un compromiso de amor que tenemos con Dios. Primera de Pedro 2, 15 al 16. ¿Qué nos dice allí? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, ¿verdad? No como los que tienen el pretexto para hacer lo malo, sino como, ¿cómo dice ahí? Sino como qué, como siervos de Dios, ¿verdad? Es que tengo que ser un pastor para ser siervo de Dios. No, tengo que disponer mi corazón para servirle al Señor, es todo. Y Dios me va a bendecir por eso, amén. ¿Cuántos sienten el llamado del Señor? Gloria a Jesús. Vamos a proponernos, porque Dios nos trajo a esta tierra, o nos colocó, nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Nos separó desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Efesios 1:4. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Dice, para que primero seamos santos y sin mancha delante de Él, y luego le sirvamos. Para eso nos trajo Dios aquí a la tierra. Entonces, ¿por qué detenernos? Hay que servirle. Hay que descubrir nuestros dones, en qué podemos servirle al Señor, y Dios se encargará de hacerlo. Hay que servirle a Dios. Queremos superar todas las dificultades que tenemos en la vida. Hay que servirle a Dios, que Él se encargará de ellas, de ayudarnos a superarlas. Amén. Gloria a Jesús. ¿Me hice entender? Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Dios, porque tú has venido, Dios, para hablarnos nuevamente. Gracias, Jesús, por fortalecernos. Necesitamos alimentarnos, Señor, en esta mañana, y decirte, Dios, gracias por lo que haces. Gracias por llenarnos de tu gracia y de tu amor. Gracias por venir a nosotros, Señor, y ayudarnos a ser esas personas que agraden a tu corazón, Dios mío, porque solo tú eres santo y bueno, Dios mío. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes esas palabras de vida? Ayúdanos a habitar bajo tu abrigo, Dios. Ayúdanos a morar bajo la sombra tuya, Dios mío, ese poder que nos guarda, nos bendice y nos prospera, nos sana y nos alimenta, Dios. Permítanos sentir que cada vez que profundizamos en tu palabra, encontramos nuestra esperanza y ese castillo donde queremos ir. Y ese Dios en quien podemos confiar, aquel que nos libra, Dios, de las pestes destructoras, que nos cubre con sus plumas y que nos hace estar seguros bajo sus alas, Señor. Señor, gracias, Dios, porque tal vez podemos ver caer a muchos, Señor, a nuestro alrededor, pero tu palabra dice que a nosotros no nos llegará. Señor, porque has puesto, Señor, alrededor nuestro ángeles que nos guarden en todo momento.
Por eso no nos sobrevendrá ningún mal. Lo creemos, Señor, y lo declaramos no solamente sobre nuestra vida, sino sobre nuestras familias, Dios mío. No nos sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga o enfermedad tocará nuestra vida o nuestra familia. Pues creemos, Señor, que tú nos llevarás en tus manos, Señor, para que nuestro pie no tropiece, Señor. Gracias, Jesús, por enseñarnos, Dios, y por eso queremos poner en alto tu nombre, conocerte más, Señor, para poder invocarte y saber que tú nos respondes, Señor. Ayúdanos a estar en tus brazos en medio de la angustia. Líbranos, Señor, y glorifícanos cada vez, Señor, que te necesitemos, Dios mío. Y, Señor, te dejamos nuestra salud en tus manos. Sácianos de larga vida, Dios, y muéstranos tu salvación, Padre. Queremos estar allí. Saldremos de este lugar, mas no de tu presencia, Dios. Tu presencia irá con nosotros y nos dará descanso, Dios mío. Pero aquí estamos hoy, Rey de Israel, para decirte cuán bello eres tú, mi Señor. Cuán hermoso eres tú, que nos has dado la vida y con ella la salud. Que tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, repose sobre su iglesia, permanezca para siempre y lo llene de gozo, de amor y de paz. En Cristo Jesús, amén. Que el Padre, mi Señor Jesucristo, les continúe bendiciendo.